Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Ok, chicos, estaba checando las fechas de exámenes y nos toca el segundo examen el próximo miércoles. Entonces, el día de hoy vamos a terminar el tema número 6 y el examen sería de las unidades 4, 5 y 6, que corresponden a sistema de filtración, de aireación y el alimento para la acuacultura. La dinámica va a ser la misma que la vez pasada, nada más esta vez van a empezar los últimos, de los que serían de la lista del número 26 al 50 y tantos, de las 7:10 a las 8 de la mañana y el siguiente grupo de las 8 de la mañana a las 8:50. Y serían los de la lista del 1 al 25. Bueno, ¿alguien se acuerda qué fue lo último que vimos la semana pasada? Estábamos viendo de los ensilados. Ok, sí, muy bien, Dana. Así es, ¿no? Estábamos viendo los ensilados y había varios compañeros que ya ellos sabían sobre este método de elaboración de alimentos, ¿no? Más mencionaban por ahí que lo utilizaban para el ganado y que lo hacían cuando había una escasez de alimentos, ¿no? Yo me imagino que es cuando, en la época del año, cuando está más fuerte la sequía, ¿no? Como tal. Bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Voy a permitir grabar la reunión. Y les voy a compartir por mientras la pantalla, ¿no? Para empezar la clase. Ok. Me dicen si se ve ya la presentación. Sí, profe, ya se ve. Ok. Entonces, la vez pasada decíamos o comentábamos los diferentes tipos de presentación del alimento que se utiliza para los organismos marinos, ¿no? Para el cultivo de organismos marinos. Decíamos que uno de ellos era el alimento vivo,
otro el alimento funcional, complementario, y otro que comenzó a ser utilizado que fue muy común, fue los ensilados, ¿no? En la acuacultura se comenzó a elaborar los ensilados a partir de desechos de pescado, ¿no? Eso fue como en los años 80. Y prácticamente era utilizar los desechos de algunos organismos para elaborar este alimento, ¿no? Se empezó a hacer ensilados para elaborar alimento para algunos tipos de peces y más para crustáceos, ¿no? Se enfocaron más a los crustáceos porque esos animales, como mirábamos anteriormente, pues son omnívoros, ¿no? Se alimentan pues, casi de cualquier tipo podríamos decir, de sustrato que encuentran, ¿no? Que va regularmente de organismos muertos o en descomposición a algunos otros pequeños organismos, ¿no? Como eran la artemia o otros pequeños crustáceos, ¿no? Es importante destacar que dentro de los ensilados mencionábamos que había dos tipos de ensilados, los ensilados químicos y los ensilados biológicos, ¿no? Ya anteriormente decíamos que los ensilados químicos son los que se agrega algún tipo de ácido comercial para que empiece o el fermentado de los productos, ¿no? En el caso de los ensilados biológicos, utilizamos nosotros algunos microorganismos que producen estos ácidos, ¿no? Como miramos, producen ácido láctico a partir de la descomposición de los carbohidratos, ¿no? En este tipo de ensilados biológicos regularmente utilizamos alguna fuente de carbón, como es la melaza, que es la más conocida, la que más se utiliza, el azúcar, la yuca, la harina de avena, la harina de maíz, la harina de pescado también, o desechos de pescado, ¿no? Y lo que va a ser nuestra inóculo de bacterias, ¿no? Y decíamos que esas bacterias van a consumir los carbohidratos y van a producir el ácido láctico, ¿no? Lo que va a ayudar a disminuir el pH del producto y conservarlo en una mejor composición, ¿no? Además de que producen esta acidez, permite que no crezcan algunos otros tipos de bacterias y el producto se siga manteniendo en perfectas condiciones. Y la forma o el procedimiento para la elaboración de los ensilados, bueno, son de dos tipos, ¿no? Los químicos, que es donde se obtiene la fuente de proteína y se lleva a cabo una trituración, ¿no? Vamos a tratar de romper todo el producto, ¿no? A través de un rompimiento mecánico que puede ser a través de un molino, ¿no? Se lleva a cabo una homogenización del producto y es aquí donde se agrega lo que es el ácido, ¿no? Después se envasa perfectamente, después se almacena, tiene que ser en un lugar a temperatura ambiente donde la temperatura no alcance temperaturas arriba de 33 grados, ¿no? 32. Después se lleva a cabo un proceso de neutralización donde se agrega otros químicos para neutralizar la acidez y después se utiliza para hacer el alimento para los animales, ¿no? Este es un procedimiento muy simple que se utiliza lo que es ácidos normales, ¿no? En el caso de los ensilados biológicos es muy parecido, ¿no? Se tiene la recepción, se hace la trituración, se hace la homogenización y aquí es donde agregamos el inóculo de bacterias, al igual que a veces agregamos un sustrato inicial que va a permitir el crecimiento de estas bacterias, ¿no? Después se va a envasar, almacenar. En este caso no ocupamos nosotros neutralizar la acidez,
porque ésta se neutraliza por las bacterias, ¿no? Una vez que alcance su máximo crecimiento, las bacterias van a dejar de crecer y van a dejar de producir la acidez, ¿no? Va a llegar a que el alimento se estabilice la cantidad de acidez que tenga, ¿no? Y eso va a permitir que se mantenga en mejores condiciones, ¿no? Y después se va a producir el alimento para los organismos, ¿no? En Baja California Sur regularmente se utilizaba más este proceso, ¿no? El proceso de un ensilado biológico y para la elaboración de alimento para camarón, ¿no? Es el que dio un mejor rendimiento para los productores, ¿no? Sin embargo, la recepción de los productos o de los desechos era muy bajo. Aquí en Baja California Sur sí hay empresas que se dedican a la recolección de estos residuos de pescados, pero realmente no era una gran cantidad, ¿no? Además, por ejemplo, para los residuos de pescado, donde se obtenían lo que es los huesos, la piel de los peces, aquí el proceso de trituración tenía que ser muy bueno para poder romper todos esos tipos de tejidos. Por eso se optaba mucho en los desechos de bivalvos, ¿no? De lo que era la pesca de almeja catarina y de algunos otros moluscos, ¿no? Ok. En los ensilados biológicos, el producto del ensilado se conoce también como una materia prima para la elaboración de alimentos, ¿no? Porque además del ensilado se le tiene que agregar algunos otros nutrientes, ¿no? Para que sea realmente un alimento, ¿no? Entonces nosotros, una vez que ya pues conocemos los diferentes tipos de alimentos, hay un proceso llamado formulación de la dieta, ¿no? De los organismos. Ustedes en este momento están llevando la materia de... ¿Cómo se llama esta materia? De la elaboración de dietas, ¿verdad? ¿Alguien me recuerda su nombre? Es la nutrición. Así es. Nutrición animal, ¿no? En esta ustedes han visto cómo se elabora una dieta, ¿no? Bueno, en el caso de los organismos marinos es muy parecido la elaboración de la dieta al ganado, ¿no? Nuestras primeras fuentes de macronutrientes van a ser las proteínas, los carbohidratos y los lípidos, ¿no? Que van a ser lo básico para nuestra dieta. En este caso, su preparación con una mayor cantidad de proteínas implica una menor cantidad de carbohidratos, ¿no? Y viceversa. Sin embargo, algunos productos, al agregar grandes cantidades de proteínas, hacemos más caro nuestra dieta, ¿no? Por eso siempre hay que tener un balance de la formulación para evitar el aumento del costo de la dieta, ¿no? Y se ha documentado que el crecimiento de los organismos están asociados a la combinación, ¿no? De proteínas con carbohidratos, además de los lípidos, ¿no? El componente más importante de la dieta es la proteína, ¿no? Todos sabemos esto, ¿no? Debido a que es la de mayor proporción, ¿no? Y también es la más costosa y es el macronutriente en el que se proveen más aminoácidos, ¿no? Que requieren los organismos para crecer y para desarrollarse. Por eso es importante que el perfil de aminoácidos que contengan las proteínas que vamos a utilizar nosotros para la elaboración del alimento sea de muy buena calidad. Para que estén mejor disponibles, ¿no? O biodisponibilidad, o tengan una mejor biodisponibilidad para que el organismo la utilice, ¿no? Utilice estos macronutrientes.
¿Alguien se acuerda qué es una proteína? A ver, chicos, ¿qué es una proteína? Las proteínas son, son moléculas que están formadas por cadenas de aminoácidos. Ajá. ¿Qué más me pueden decir sobre las proteínas? A ver. A ver, Dana. Oh, sí, es, ¿no? Se unen por enlaces peptídicos. Las podemos encontrar en alimentos como la carne o algunos granos. Así es, ¿no, José? Eh, prácticamente sí, ¿no? O sea, todos pues la mayoría de bueno, todos los organismos contienen o contenemos proteínas, ¿no? Y nosotros las obtenemos de las carnes, ¿no? Y también de algunos granos, ¿no? Es fundamental que nosotros consumamos pues prácticamente la carne y los granos, ¿no? Para obtener esas proteínas. Igual es el ganado, ¿no? Tiene que de consumirlo. Son macromoléculas que van a estar compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, ¿no? La mayoría contiene azufre y fósforo porque son los enlaces, ¿no? Que van a mantener unidos los aminoácidos. Están formados por varios tipos de aminoácidos por enlaces peptídicos. Son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlace, ¿no? Conocido como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos pues depende del código genético de cada persona. Y va a depender también de la expresión de este código, ¿no? Ahora son los carbohidratos. A ver, chicos, ¿qué son los carbohidratos? Os escojo al azar. Azúcares. ¿Cómo se han compuesto los carbohidratos? Carbohidratos o hidratos de carbono, o también se les conoce como glúcidos. Están compuestos por moléculas de carbono e hidrógeno. Ajá. Aunque algunos de ellos pueden tener nitrógeno, azufre y fósforo. Sí, así es. Nosotros, ¿dónde encontramos regularmente más carbohidratos? ¿O cuál es el carbohidrato más grande? Glucosa, dice la compañera Marisol. Aunque es un carbohidrato, no es el más grande, ¿no? El más grande lo vamos a encontrar nosotros en algunos tubérculos.
El almidón. Ajá, así es, ¿no? Las papas tienen mucho almidón. El almidón es uno de los carbohidratos más grandes, de una estructura mucho más grande, ¿no? Con un peso molecular mucho más grande. Bueno, entonces estas biomoléculas que también lo vamos a llamar nosotros como hidratos de carbono, glúcidos, azúcares también o sacáridos en muchas ocasiones, ¿no? Aunque, sin embargo, nosotros lo vamos a conocer más como carbohidratos, ¿no? O hidratos de carbono. Ok. Estaban formados fundamentalmente, como lo decía el compañero, carbono, hidrógeno y oxígeno. Su principal función en los organismos es contribuir en el almacenamiento y la obtención de energía de forma inmediata, ¿no? Sobre todo al cerebro y el sistema nervioso, ¿no? Inmediata como el azúcar, ¿no? Los azúcares. Nosotros, pues, cuando nos tomamos una Coca-Cola, ¿no? O sea, nos despierta rápidamente, ¿no? Porque nuestro sistema toma la energía del azúcar, ¿no? Acuérdense que va a haber ahí un proceso de un ciclo llamado ciclo de Krebs o el de piruvato, ¿no? Donde vamos a tomar este carbohidrato y lo vamos a descomponer para obtener los ATP, ¿no? El adenosintrifosfato que le va a dar la energía suficiente a las células para crecer, ¿no? Y otro grupo son los lípidos. ¿Qué me pueden decir sobre los lípidos? Las grasas, ajá, son moléculas hidrofóbicas, sí. Son, pues sí, almacenan energía, así es. Ajá. ¿Para qué les sirven? Ok, conjunto de moléculas orgánicas, con carbono e hidrógeno. Sí, algunas tienen un esqueleto de glicerol. Ok, sí, ¿verdad? Entonces, los lípidos, pues son compuestos orgánicos, ¿no? Regularmente lo vamos a encontrar nosotros porque están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, ¿no? En algunas ocasiones vamos a encontrar que tienen azufre, nitrógeno y fósforo. Su estructura química va a variar y sus propiedades también, ¿no? Las funciones que van a tener dentro del organismo también van a ser diferentes, ¿no? Se menciona que es dependiendo de los ácidos que los contengan, ¿no? Los principales tipos de lípidos pues son las grasas o aceites, que también nosotros llamamos triglicéridos o triglicéridos, los fosfolípidos y los ésteres de colesterol, ¿no? Que pues son comúnmente llamados como ácidos grasos. Que en esto vamos a encontrar tres tipos: los ácidos grasos saturados, los monoinsaturados y los ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Que regularmente nosotros tratamos de que nuestras dietas, la formulación de las dietas, sean a base de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Por las propiedades que pueden tener. Por ejemplo, nosotros, si queremos, bueno, ya sabemos que nuestra dieta debe de contener proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿no? Son los tres principales ingredientes de nuestra dieta. Sin embargo, también acuérdense que deben de contener algunos
tipos de micronutrientes, ¿no? Como son las vitaminas, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero son necesarias para los organismos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer una dieta para el camarón blanco, Litopeneus banamei, primero hay que hacer una investigación sobre los requerimientos de este organismo, ¿no? ¿Cuánta proteína requiere para crecer? Hay que tener en cuenta siempre que los organismos y también nosotros los humanos requerimos una cantidad o un rango de proteínas diferente durante nuestro crecimiento, o sea, durante toda nuestra vida, ¿no? Se dice que al principio debe de requerirse un balance, ¿no? de esas proteínas y con el tiempo ir incrementando la cantidad de proteínas, ¿no? Por ejemplo, en los peces y los crustáceos, este rango de proteínas va del 25 al 57%, ¿no? En un alimento, del contenido de proteínas. Siendo mayores en peces y crustáceos omnívoros y carnívoros, ¿no? Como es el langostino. Y las proteínas, pues, son la fuente básica de energía, ¿no? Para estos organismos. Y su fuente primaria de energía, los carbohidratos también, ¿no? Por ejemplo, los camarones, en su primera fase, ya como organismos que se pueden cultivar, como es la poslarva, se inicia dándoles un 25% de proteína, ¿no? El resto de carbohidratos y de lípidos. Mientras el camarón va creciendo, este porcentaje va a ir aumentando, ¿no? Hasta llegar a un máximo de 45, más o menos, 45% de proteína, ¿no? Que ya es un alimento, pues, de alto costo, ¿no? Porque 45% de proteínas es mucha proteína, ¿no? Lo que van a encontrar ustedes regularmente en el mercado son hasta 35, 37% de proteínas, que prácticamente es el alimento que entre costo-beneficio es el mejor, ¿no? Que van a encontrar en el mercado. Ya es dependiendo, ¿no? de tus organismos, ¿no? Si los quieres para reproducción o si los quieres para una engorda como tal, ¿no? Si lo quieres para reproducción, sí es muy recomendable que le des la mayor cantidad de proteína, ¿no? Si es para engorda, hasta un 35% de proteínas. Por ejemplo, los lípidos, en los alimentos que encontramos comercialmente para camarón, va entre un 5 y un 10%, ¿no? De la dieta. Generalmente estos lípidos son de muy alta calidad, ¿no? Para proveer ácidos grasos esenciales, ¿no? Como lo que es ácido linoleico, para promover el crecimiento, ¿no? Acuérdense que las grasas almacenan energía, ¿no? Entonces, el camarón, las dietas para camarón están entre el 5 y el 10%, ¿no? De esta macronutriente. Por ejemplo, se ha encontrado que la acumulación de glucógeno en la glándula digestiva mostraba una relación entre los valores que encontrábamos nosotros de carbohidratos y que equivalía regularmente a un 20%, ¿no? De lo que de la dieta, ¿no? Se les daba el alimento a los camarones y ellos retenían un 20% en su sistema digestivo, ¿no? Y se menciona que ya no hay ya no consume, el organismo ya no absorbe más cantidad, vamos a decir, de carbohidratos, porque la glándula digestiva se satura, ¿no? Llega hasta cierto momento en el que ya no, aunque siga comiendo el camarón, el alimento, solamente va a alcanzar a
a absorber solamente el 20% de los carbohidratos que están disponibles en el alimento, ¿no? Y esto nos ayuda a nosotros a poder formular una mejor dieta para estos animales, ¿no? Tratando siempre de no excedernos el 20% de los carbohidratos. Sin embargo, a veces se satura hasta un 40%, ¿no? De carbohidratos dentro de la dieta de los camarones. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla un alimento. Son alimentos experimentales, ¿no? Estos alimentos experimentales tratamos de ver de dónde podemos extraer nosotros las proteínas, ¿no? De algún tipo de materia prima que encontremos en el mercado con un precio, un valor más económico, ¿no? Por ejemplo, aquí es el CIPNOR, elabora un alimento, y la Universidad de Nuevo León elabora otro alimento, ¿no? Podemos ver las cantidades, ¿no? Y tratando siempre de utilizar el menos o lo menos de harina de pescado, ¿no? Aquí están tratando de agregar la harina de trigo, ¿no? Como tal. Y agregando también una pasta de soya y algunos otros tipos de ácidos grasos, ¿no? Como son pues, el aceite de sardina, la lecitina de soya y lo que son los minerales, ¿no? Y las vitaminas. Que regularmente son vitamina A, D3, E, K, B1, riboflavina, que es la vitamina B2, etcétera, ¿no? Y como pueden ver, son pequeñas, cantidades muy, muy pequeñas, ¿no? De esos micronutrientes. Y la elaboración del alimento que estamos viendo en pantalla, pues fue muy fácil, ¿no? Se utilizó un mezclado de los ingredientes en seco y después se emulsionó con los lípidos, ¿no? En este caso fue aceite de sardina y lecitina de soya, ¿no? Después se utilizó agua hirviendo para la elaboración de la pasta, ¿no? Una vez que se elaboró la pasta, se pasó a través de a través del proceso de extrusión, y aquí ya se elaboraron los pellets para hacer el alimento, ¿no? Una pregunta. Sí, ahorita, Adán, me mencionas ¿qué diapositiva? ¿A cuál diapositiva lo regreso? Y la otra pregunta es, ¿ustedes elaboraron ahorita un alimento en la materia de nutrición? No hemos elaborado todavía. Ok. Ok, dentro de la materia, ustedes miraron diferentes tipos de alimentos, ¿no? ¿Miraron la elaboración de alimentos de tipo pellet? ¿No? ¿O qué tipo de alimentos vieron? Porque hay alimentos del tipo de hojuelas. Apenas hemos visto como que los elementos con los cuales se va a formar, pero no hemos elaborado en sí una dieta. Ahorita estamos viendo cómo se degradan los carbohidratos y todo eso. Y hasta más adelante vamos a ver en sí cómo elaborarla. Ok. Bueno, pensé que ya habían entrado ustedes a la parte
pues de la presentación del alimento, ¿no? En la acuacultura regularmente se utilizan los pellets, ¿no? Y se utiliza un extractor para elaborarlo. Los pellets son la forma del alimento pues más común, ¿no? ¿Por qué? Pues la forma, el tamaño, pueden, bueno, ya dependiendo de cómo elabores el producto, ¿no? Y el organismo que vas a alimentar, ¿no? Si es más pesado, si es más, tiene flotabilidad, el pellet, etcétera, ¿no? En este caso se formaron pellets y una vez que se forman los pellets, como vemos aquí en la figura, se enfrían y se secan, ¿no? Para su almacenamiento. Esa es la forma más común que nosotros utilizamos para la elaboración de alimento, ¿no? También, por ejemplo, cuando estamos elaborando algún tipo de alimento para camarón, por ejemplo, cuando se lleva a cabo el proceso de, cuando se junta ya todos los ingredientes, se empieza a hacer la masa para elaborar los pellets, en esa, en esa parte del proceso puedes agregar un ensilado biológico, ¿no? Para aumentar la calidad de tu alimento, ¿no? Aumenta la cantidad de proteínas biodisponibles, ¿no? Además que agregas bacterias ácido lácticas que van a ayudar a que el camarón pueda absorber mejor los nutrientes, ¿no? Que están disponibles en el alimento. Es una muy buena práctica durante la elaboración de alimentos. Para esto hay que tener conocimiento sobre lo que es la tasa de alimentación, ¿no? Prácticamente es la medida de la cantidad de alimento por cantidad de biomasa, ¿no? Que vamos a darle de alimento a nuestros camarones, ¿no? Por ejemplo, nosotros empezamos por la fase de alevines o la poslarva, ¿no? Regularmente utilizamos nosotros el 1% de, de lo que pesa nuestros postlarva, le damos el 1% de alimento, ¿no? De su peso. Sin embargo, cuando nosotros empezamos cuando ya el camarón comienza a crecer, nosotros tenemos que aumentar el porcentaje de alimento por organismo, ¿no? Y regularmente es por el peso del individuo, ¿no? También tiene que ver mucho la temperatura en el que se está cultivando el microorganismo, ¿no? Acuérdense ustedes que el calor es uno de los parámetros físico-químicos que va a afectar la tasa metabólica de los organismos, ¿no? A mayor temperatura elevan la tasa metabólica de los organismos, acuérdense por la cantidad de enzimas que tiene en el sistema digestivo, ¿no? Acuérdense que las enzimas se activan dependiendo de ciertos rangos de temperatura, ¿no? En el camarón aumenta su tasa enzimática, por ejemplo, las enzimas proteolíticas, cuando se aumenta hasta de un 28 a un 32 grados más o menos, ¿no? Cuando tienen un aumento de esta tasa metabólica de las enzimas y ayudan a degradar mejor el alimento y a obtener mejor las proteínas, ¿no? Para crecer. Hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia en la que se alimentan la poslarva de camarón al principio son de 8 veces al día. Aquí son las primeras etapas de crecimiento de los camarones, ¿no? No se crean que esta etapa realmente dura muy poco, ¿no? Creo que son 2 semanas en el que hay que estar dándole constantemente el alimento. ¿Por qué? Porque el organismo apenas está creciendo, se está adaptando al alimento inerte y es la forma en la que se pueden acostumbrar mejor al alimento inerte, ¿no?
Mientras va pasando el tiempo, estas 2 semanas se van acortando el número de veces que alimentamos los organismos, ¿no? Hasta llegar a ser 3 veces por día, ¿no? En la mañana, mediodía y en la noche, tarde-noche, ¿no? Bueno, la comparación de la cantidad de alimento que nosotros proporcionamos a los camarones y el crecimiento permite que se calcule cuál es la tasa o factor de conversión alimenticia, ¿no? Y nosotros lo vamos a calcular dependiendo del peso del camarón, ¿no? Regularmente nosotros vemos cuántos camarones tienen un peso de 1 kilogramo, ¿no? Y de ahí nosotros vamos a estar calculando cuál es la tasa de conversión alimenticia, ¿no? Si aumentamos esta tasa o la vamos disminuyendo. Este valor que relaciona pues la cantidad de alimento crudo o el alimento cocido que vamos a estar proporcionando a los organismos, ¿no? Aquí también es importante porque nosotros vamos a ir cambiando nuestro alimento para el camarón mientras va creciendo. Acuérdense que una vez que comience a crecer ya el camarón, el alimento que le vamos a dar va a aumentar de porcentaje de proteína hasta un 35%, ¿no? Entonces, ese aumento de proteína en el alimento también va a tener mucho que ver con la tasa de conversión alimenticia, ¿no? No porque los camarones estén creciendo en tamaño, nosotros vamos a agregar más alimento al cultivo. No, tenemos que ver cuál es la proporción de proteína que va a tener ¿no? Entonces, el factor de conversión lo podemos definir como dividir una cantidad neta de un alimento crudo entre la cantidad de alimento después de su preparación, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo podemos calcular con esto, ¿no? Con la cantidad de alimento que nosotros proporcionamos a los microorganismos y el incremento que ha tenido en peso, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí alimentamos con 216 kilogramos de alimento y tenemos un peso de los organismos que van de 117 a 70, ¿no? Kilogramos por cultivo. Si hacemos la división, vamos a obtener pues, 4.53, que sería nuestra tasa o factor de conversión alimenticia, ¿no? Es prácticamente lo que ha estado creciendo el organismo durante el periodo de cultivo, ¿no? Con este tipo de alimento, ¿no? Ha crecido 4 veces más, ¿no? De lo normal. Y ya es dependiendo de tu alimento, ¿no? Regularmente en cultivos de estanques redondos de plástico, tiene que haber un factor o una tasa de conversión de al menos 2 durante cada semana. Mínimo deben de estar en las primeras etapas de vida del organismo, deben de estar duplicando su peso, ¿no? Cada semana, mínimo. ¿Para qué? Para que tus organismos al final de la temporada lleguen con un peso adecuado para su venta. Mientras va creciendo el organismo, este factor de conversión va a aumentar o va a disminuir, ¿no? Sin embargo, lo principal es de que aumenten o dupliquen su tamaño cada semana, ¿no? En este caso es bastante alto, ¿no? Son 4 veces más aumentó, 4 veces y medio, ¿no? Aumentó su tamaño estos camarones. Por ejemplo, en peces, ahí sí es un poquito más variada la cantidad de proteína que tenemos que suministrar al organismo al día, ¿no? Hay diferentes productos
que nos van a ayudar a nosotros a calcular la eficiencia que va a tener, ¿no? Por ejemplo, algunos tipos de tilapia se inicia con un 45% de harina, ¿no? En la elaboración del alimento. También con 45% de alimento extruido y así consecutivamente, ¿no? Vamos a ir disminuyendo, en este caso disminuyendo o aumentando la cantidad de proteínas, ¿no? Aquí prácticamente es de los ingredientes que se utiliza para la elaboración de proteínas, ¿no? También va a depender el peso de los organismos y de la temperatura en el que se está cultivando. El de los peces es un poquito más complicado, ¿no? Estar elaborando esta tasa de conversión alimenticia, ¿no? Regularmente en los peces es cada semana estar haciendo esto, ¿no? Cada semana estar pesando los organismos y viendo qué temperatura tenemos, ¿no? Un promedio de temperatura semanal. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Vamos bien, profe, gracias. Bueno, como ustedes ya lo han visto en otras materias, para la elaboración de alimento para animales es muy variada, ¿no? En la acuacultura es muy similar. Hay una gran cantidad de ingredientes que nosotros podemos utilizar para la elaboración de estos alimentos, ¿no? Estos ingredientes que vamos a utilizar tienen que ser ingredientes que ayuden a los organismos a crecer, ¿no? Además de crecer, pues que tengan un buen funcionamiento de su sistema inmunológico, que tengan pues, una eficiencia de reproducción alta y que nos garanticen a nosotros que los animales van a estar bien, ¿no? Los alimentos deben de garantizar que tengan los nutrientes esenciales para que una vez que sean digeridos y absorbidos, sean pues eficientes y que sean transportados a las células, ¿no? De cada organismo para que crezcan. Hay una enorme cantidad, por ejemplo, de aditivos que se utilizan en los alimentos para los organismos de origen acuáticos, ¿no? En estos aditivos podemos encontrar nosotros algunos aglutinantes o aglutinantes de pellets que nos sirven para la elaboración de los pellets, antioxidantes, algunos conservadores de alimentos que pueden ser compuestos antimicrobianos o compuestos microbianos, ¿no? También deben de tener algunos tipos de enzimas que van a ayudar a descomponer estos nutrientes, ¿no? Como proteasas o amilasas. También acuérdense que tenemos algunos alimentos de tipo funcionales, ¿no? Que van a ayudar a que los organismos tengan un aumento de biomasa mucho más fácil, ¿no? Como es los ensilados, ¿no? Los ensilados son los alimentos funcionales, ¿no? Entre los ingredientes o materias primas que vamos a encontrar nosotros para la elaboración de dietas para organismos marinos, la principal es la harina de pescado, ¿no? Este subproducto que se obtiene a partir de la cocción, deshidratación y desintegración de los desechos del pescado, que regularmente son que no se comercializan, peces que no se comercializan dentro de las pesquerías, restos de filetes en el que van incluidos pues la cabeza, las vísceras, las escamas, la piel, ¿no? de los peces. O también hay una captura, por ejemplo, de sardina, de macarela, de rodaballo y algunos otros tipos de peces
que exclusivamente se pescan para la elaboración de la harina de pescado, ¿no? La harina de pescado es el principal materia prima para la elaboración de productos de alimento para organismos marinos. Entre las características más destacables de la harina de pescado, una muy buena harina de pescado no debe tener demasiadas grasas, ¿no? Debe tener menos del 3%. Ni excesivamente rica en huesos. ¿Por qué? Porque si tiene muchos huesos va a tener mucho fosfato cálcico, ¿no? Y a veces eso no ayuda mucho a la nutrición de los organismos, ¿no? Si las harinas no responden a estas condiciones, se dice que pues, es una harina de baja calidad, ¿no? Y pues puede provocar algunos tipos de enfermedades en los organismos marinos, como son en los peces. Existen también otros tipos de harinas, ¿no? Lo que son harinas de carne y de hueso. Regularmente esos tipos de harinas se elaboran a partir de ganado bovino y porcino, ¿no? Lo que son los tejidos, algunas vísceras, algunos huesos del animal, ¿no? Que se tienen que dar una cocción y se tienen que triturar para la elaboración, ¿no? Se dice que puede proporcionarnos entre un 45 y un 60% de proteína, ¿no? Y en este caso, la harina de carne y hueso se elabora para la elaboración de algunos alimentos para peces, ¿no? Esta materia prima debe estar exenta, por ejemplo, de pelo, de heces, de sangre u otros contenidos que deben, que no van a proporcionarle algún nutriente al animal que lo consume, ¿no? Y también podemos encontrar que pueden tener pues un exceso de calcio y fósforo, ¿no? Porque a veces se trituran huesos de los animales, ¿no? Hay que saber cuánto contenido tiene, ¿no? Esta harina para poder ser utilizada, ¿no? Al igual que la harina de pescado puede llegar a tener efectos secundarios, ¿no? Al consumirlo al ser pues consumido por los peces. También tenemos otro que le llaman harina de sangre, que hace mucho tiempo fue muy utilizado. Sin embargo, en la actualidad no es algo que encuentres pues prácticamente en el mercado, ¿no? Pues como su nombre lo dice, se obtiene pues a partir de la sangre de los bovinos y los porcinos, ¿no? Sí tiene una gran cantidad de proteínas, ¿no? Que manda el 70 al 75%. Pero es deficiente, por ejemplo, es deficiente en miotinina, ¿no? Que pues son macronutrientes que son esenciales para el crecimiento de los organismos, ¿no? Bueno, aquí es importante este tipo de harinas porque, pues además de que tiene una gran cantidad de proteínas, tiene un equilibrio en lo que son sus aminoácidos, ¿no? Es muy bueno, sí, pero su costo es muy elevado. También tenemos otro tipo de harinas que son de vísceras diversas, ¿no? En esta vamos a encontrar regularmente, pues, vísceras de aves. Ahí es igual que en la de los peces, ¿no? Se van a triturar, se va a llevar un proceso de cocción y después hasta podemos, o se utiliza algún tipo de ensilado para aumentar su vida en anaquel, ¿no? Para después utilizarlo para la elaboración del alimento, ¿no? Profe, perdón que lo interrumpa. ¿Podría poner la diapositiva anterior a la que estaba? Esa. ¿Esa? Sí. Okay. Gracias. La harina de vísceras también fue muy utilizada regularmente, bueno,
Una vez que se fabricó la harina de pescado, se fabricó la harina de vísceras, que regularmente eran de más de pollos, ¿no? Era producto de los pollos. Estas tipo de harinas también son muy ricas en proteínas y le van a dar una mejor estructura a lo que es el alimento. Sin embargo, cuando empezó a elaborarse la harina de pescado, de la harina de vísceras, no se consumían, por ejemplo, no había mercado, por ejemplo, para las patas de los pollos, ni para unas partes del ala, ni para la cabeza, ni para lo que es el pescuezo, ¿no? Del animal. Sin embargo, en la actualidad sí hay un mercado, ¿no? Ya se comercializan esas partes de las aves. Entonces, ya no se elabora con tanta frecuencia la harina de vísceras. Por eso en el mercado tal vez no, o lo encuentren muy poco o muy costoso, ¿no? Pero también es muy eficiente, ¿no? Vamos a encontrar hasta un 65% de proteínas, ¿no? Pero, por ejemplo, es deficiente en algunos aminoácidos como es la treonina y la fenilalanina. Además de la lisina, ¿no? Que la lisina es muy importante en los organismos porque nos ayuda a crecer, ¿no? Ok. Su contenido de grasa, pues, es bueno, un 16%. Está dentro del rango, ¿no? Por ejemplo, para los peces, para alimentar peces. Y se quería utilizar esta harina de vísceras para disminuir o para reemplazar la harina de pescado, ¿no? Sin embargo, no se logró. Se sigue elaborando la harina de pescado, ¿no? Fue más eficiente utilizar los productos de las aves para comercializarlo como un alimento humano, ¿no? Que para hacer la harina de vísceras. También existen otros tipos de harinas como de pluma hidrolizada, que estas regularmente pues son de las plumas de las aves, ¿no? Contiene hasta un 80% de proteínas. Su digestibilidad supera el 80%. Suele ser rica en cistina, pero es deficiente en un gran número de aminoácidos, ¿no? Como el triptófano, bueno, sí, la lisina, histidina, metionina, que son aminoácidos esenciales para el crecimiento de los peces, ¿no? Y de los crustáceos. Tienen baja palabilidad y su elaboración es fácil la elaboración. Sin embargo, se ha optado de que se utilice la harina de pluma hidrolizada para hacer una dieta un poquito más balanceada, ¿no? Sin embargo, cuando se utiliza la harina de pluma hidrolizada, se utiliza también harina de pescado, ¿no? Porque la harina de pescado, pues sí tiene aminoácidos como la lisina, el triptófano y la metionina, ¿no? También se utiliza o se puede agregar otros tipos de harinas, ¿no? Para poder tener esos aminoácidos que son deficientes aquí, ¿no? Bueno, aquí hay trabajos donde utilizaron este tipo de harinas, donde ellos utilizaban solamente el 10% de este producto, ¿no? En las dietas. Y encontraron que, pues, que no pueden, que no es eficiente, ¿no? En salmones no es eficiente el uso de este tipo de harinas para la elaboración de alimentos. Y lo que teníamos, los ensilados ácidos, ¿no? Que eso ya los vimos anteriormente, ¿no? Que decíamos que eran, pues prácticamente los hacíamos de desechos, ¿no? De peces.
Y decíamos que es una muy buena fuente proteica, ¿no? Y que lo utilizamos para, o se utiliza para la elaboración de alimentos, ¿no? Para peces o para crustáceos. También otra de las harinas que son muy utilizadas en la actualidad es la harina de soya, ¿no? Esta harina es el resultado de la extracción del aceite de los granos de soya, ¿no? Mediante, obviamente, una presión mecánica o por diferentes tipos de solventes, ¿no? Actualmente la harina de soya es muy utilizada, ¿no? Se trata de ir reemplazando la harina de pescado, ¿no? Realmente para eso lo hicieron esta harina de soya. Es muy utilizada, por ejemplo, para peces omnívoros, ¿no? Esos peces que comen pues, de todo, ¿no? Y a veces nosotros lo utilizamos para sustituir parcial o totalmente la harina de pescado. Sin embargo, se han tratado de elaborar muchas dietas de peces y de crustáceos para tratar de sustituir totalmente a la harina de pescado, pero no han sido muy buenos resultados, ¿no? Se tienen que agregar otros ingredientes a la dieta para poder tratar de que sea pues óptima la dieta, ¿no? Sin embargo, no se ha podido. La cantidad de proteínas que encontramos en ese tipo de harina, pues va a depender, ¿no? Y va a estar entre un rango de un 40 a un 44%, ¿no? Sin embargo, acuérdense que este rango de proteínas, pues es óptimo para los crustáceos, ¿no? Pero este tipo de harina va a carecer de algunos tipos de aminoácidos como la metionina, ¿no? Tiene un alto grado de digestibilidad, del 83 al 95%, ¿no? Que es una de las características que debe de tener el alimento, ¿no? Bueno, ustedes lo van a ver un poquito más detallado en nutrición, que debe de tener, pues, un alto porcentaje de digestibilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a permitir al organismo obtener los nutrientes esenciales para su crecimiento, ¿no? Además de su palatabilidad, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, en las especies carnívoras, ¿no? También existen otros tipos de harina, como el de harina de gluten de maíz, que es un poquito más difícil la elaboración porque se tiene que extraer, ¿no? Lo que es primero el almidón y después elaborar la harina, ¿no? Este tiene un alto grado o alto porcentaje de proteínas, ¿no? Que puede ser hasta un 63%. Pero va a ser deficiente en lisina, arginina y triptófano, ¿no? Que son esenciales, por ejemplo, para las larvas y los alevines, ¿no? Las larvas de crustáceos y los alevines de peces. Tiene alto grado de digestibilidad, que va del 86 al 92%. Tiene una buena palatabilidad. Y pues ha sido uno de los ingredientes, esta harina de gluten de maíz, que se ha utilizado para tratar de reemplazar la harina de pescado. El maíz también es un buen alimento, una buena materia prima para la elaboración de alimentos, ¿no? Lo malo del maíz es que pues, se tiene que triturar muy bien para poder ser utilizado. Sin embargo, no tiene una gran cantidad de proteínas, pero sí tiene una gran cantidad de energía, ¿no? Para los organismos. Aquí no se utiliza tanto para los peces, lo utilizamos nosotros más para, por ejemplo, para cerdos y para aves, ¿no? Para peces no tanto, por su palatabilidad no es muy buena. La de trigo también se utiliza, sin embargo, la harina de trigo la utilizamos nosotros más para la elaboración de alimento humano, no tanto para los peces. ¿Alguna duda?
Por el momento no, profe. Ok. Ya casi terminamos, ¿no? También el arroz es un gran producto energético para los organismos. Tienen un contenido bajo de proteínas realmente y de grasas. Tiene un alto contenido de hidratos de carbono, pero lo utilizan para alimentar algunos tipos de peces en otras partes del mundo, ¿no? También utilizamos la levadura de cerveza, pero el costo para obtener la levadura de cerveza es mucho más alto, ¿no? Entonces, si vemos la parte de costos, beneficio y costos, nos sale muy caro, ¿no? Elaborar un alimento a base de levadura de cerveza, ¿no? Que tienen pues, un buen contenido de proteína de alta calidad, es altamente digestible, entonces podría ser, ¿no? Podría ser un buen candidato, sin embargo, pues es muy costoso, ¿no? Elaborarlo. Bueno, estos son regularmente las materias primas que nosotros utilizamos para la elaboración de alimento para peces o camarones. Hay un gran mercado de estos materias primas. Aquí solamente miramos los que tienen una mayor cantidad de proteína, ¿no? Que es lo que proteína y carbohidratos, que es lo que más nos interesa. Las grasas, nosotros podemos adicionar las grasas con algún tipo de aceite, ¿no? Podemos usar aceite de coco, linoleico o o aceite de pescado, ¿no? Si quieres una mejor calidad del aceite, pues aceite de pescado, ¿no? Es el más óptimo para la elaboración de alimentos. Pero dentro de las proteínas y los carbohidratos, esos son los más utilizados, que van a estar mejor disponibles en el mercado para los organismos acuáticos. Bueno, ¿dudas, chicos? No, profe, todo claro. Ok. Como les mencionaba anteriormente, prácticamente las unidades son para que ustedes tengan un amplio panorama, ¿no? De lo que es la acuacultura. Ya ustedes en materias más adelante van a poder trabajar más en estos aspectos, ¿no? Como son la parte de reproducción, como son ya la parte de un alimento balanceado o la elaboración de un alimento balanceado para organismos marinos, y hasta probar el alimento, ¿no? En organismos. Pues malamente, ¿no? La pandemia, ustedes ya no pudieron elaborar un alimento para algún organismo marino, ¿no? Sin embargo, la materia de nutrición siempre elaboran, ¿no? Hay un equipo que elabora alimento para peces o para camarón. El año pasado apenas íbamos a empezar con los chicos a elaborar, de hecho ya estamos elaborando el alimento, ¿no? Cuando empezó la pandemia. Y el año antepasado sí hicimos bueno, los chicos de ese grupo sí elaboraron un alimento de tipo pellet para camarón, ¿no? No funcionó muy bien, pero no se murieron los camarones, ¿eh? Solamente no crecieron óptimamente, ¿no? Su tasa de conversión alimenticia, pues no fue muy buena realmente, ¿no? Pero no se murieron. Eso fue lo importante, ¿no? Fue la primera dieta que elaboran. Y pues más adelante van a ver más cuestiones sobre acuacultura. Ok, entonces chicos, el examen va a ser el próximo miércoles. Acuérdense bien, les voy a poner ahí acuérdense que el examen va a estar disponible en la plataforma del Moodle. Y en el Facebook les voy a poner las
las recomendaciones y las instrucciones para el examen. Entonces, ¿dudas? Bueno, si no tienen ninguna duda, nos vemos el día de mañana a las 11, ¿no? Mucho, profe, hasta mañana. Gracias, profe, bonito día. Adiós, Adiós. salud. Gracias, profe.